Sabemos que la ética es una disciplina que estudia la moral, para a su vez estudiar la conducta del ser humano. La ética estudia esto por medio de dos parámetros que son lo bueno y lo malo. Estos parámetros de estudio dependen mucho del pensamiento de la sociedad en ese momento. Esto lo podemos descubrir por medio del siguiente ejemplo, la homosexualidad. En 1200 a.C., los griegos y romanos veían la homosexualidad como algo puro. Después, durante la Edad Media, la Inquisición castigaba estos actos en la hoguera. Durante la época de la piratería en 1650, estos actos eran comunes. De ahí nacen los primeros matrimonios entre el mismo sexo, matulunch. Entre 1871 los nazis declararon esto como un delito y algunos de estos son perseguidos. Durante casi todo el siglo XX, en su mayoría esto es mal visto. Y por último, en esta primera parte del siglo XXI comienza a surgir un pensamiento de aceptación en la sociedad. Con ello concluimos que el ser humano cambia constantemente su pensamiento entre lo que está correcto o no. Con esto sabemos que los parámetros de estudio de la ética son cambiantes. Moral. La moral es la función de reglas, principios y costumbres que perciben sobre el comportamiento humano, íntimamente ligada a la cultura para establecer deberes, que depende del pensamiento de cada uno con diferentes conceptos. Moral como imperativo categórico que debe gobernar las acciones humanas. Para otros, la moral está en los sentimientos de simpatía y agrado que despierta nuestra conformidad. Existe una tercera salida, la biológica y la antropológica filosófica, que dice que la moral reside en la información que transmite por aprendizaje social, determinada por la naturaleza. Es la manera de cómo el hombre va adquiriendo su carácter a lo largo de la existencia, de manera que es necesaria biológicamente para vivir en armonía con el entorno, que ha evolucionado para adaptarse a las normas sociales mediante la razón. Ahora bien, la moral se constituye bajo tres dimensiones: la moral como estructura, la moral como contenido y la actitud moral. ¿Pero acaso existe la moral? Esta moral como doctrina no existe. Lo que existe son diversidad de conceptos morales, distintas formas de apropiación de la vida y maneras diversas en las cuales los distintos grupos humanos forman sus costumbres. Los valores son guías que el ser humano obtiene a lo largo de su vida y que le ayudan a formar su personalidad para orientar correctamente su conducta, y son de gran importancia en un grupo social, impulsando al ser humano a actuar de una u otra manera, porque los valores forman parte de sus creencias, determinan sus conductas, expresan sus intereses y sentimientos. Los valores se pueden clasificar en valores sociales, valores culturales, valores familiares, valores religiosos y los valores humanos. Es importante mencionar que entre los valores más importantes destacan los valores humanos, porque tienen mayor reconocimiento y repercusión en los distintos grupos sociales. Estos valores se relacionan con la ética, el respeto, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, la amistad, la honestidad, el amor, la justicia, la libertad. Libertad. El vocablo libertad proviene del latín libertas libertatis, que significa franqueza y permiso. Por lo que sabemos o nos han dicho, la libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. La libertad garantiza el respeto por la voluntad individual e implica que cada uno debe hacerse responsable de sus actos. Se conoce como libertinaje a la libertad absoluta. Por ejemplo, una persona puede hacer uso de su libertad para crear un negocio y obtener, a través de la actividad comercial, los recursos que le permitan subsistir. Esa libertad, sin embargo, está limitada por la ley, que le prohíbe vender productos que no cumplan una serie de requisitos y que le obliga a pagar impuestos. Esto deja en evidencia una cuestión muy particular: no existe la libertad absoluta. Es importante recordar que la libertad no es un concepto que compartamos con el resto de las especies del planeta, sino que se trata de un invento nuestro, y si así lo deseamos, podemos asegurar que todos somos absolutamente libres. Cuando hablamos del principio de responsabilidad, debemos hacer mención al filósofo alemán Hans Jonas, quien, basándose en los fundamentos del imperativo categórico kantiano, desarrolló dicho principio. Este principio establece que la responsabilidad es un imperativo de derecho ambiental, donde cada ser obra de modo tal que sus actos no afecten la permanencia del hombre en la tierra.
Una persona responsable es aquella que tras la realización de una acción consciente acepta las consecuencias que pueden derivar de la misma, pues la responsabilidad es una virtud que se encuentra en todo ser que posea libertad. Es importante en una sociedad, ya que las decisiones tomadas tanto por los individuos como por los grupos o sociedades tienen consecuencias sobre el resto de sus integrantes, por lo que se debe desarrollar una conciencia en conjunto. Una virtud es una cualidad humana que permite a quien la posee tomar y llevar a término las decisiones correctas en las situaciones más adversas para cambiarlas a su favor. Las virtudes se consideran cualidades positivas y se oponen a los vicios. Una virtud es una característica del carácter moral de la gente que no puede reducirse exclusivamente a sus actos específicos, sino que es parte de su personalidad. Se diferencia de los hábitos en la medida en que no solamente es una costumbre, sino que es una disposición que se encuentra bien arraigada en su poseedor. Para Aristóteles, virtud es simplemente aquello que hace que cada cosa sea lo que es decir, la existencia misma de esa cosa, aquella que la hace apta para cumplir con su función natural. Si lo aplicamos al ser humano, virtud es lo que caracteriza a lo propio del hombre. Esta condición se expresa a través del justo medio. Se trata de un hábito o cualidad que depende de nuestra voluntad. La virtud es un medio entre dos vicios que pecan, uno por exceso y otro por defecto. Pero la virtud concierne a todas las actividades humanas, y no solo a las llamadas morales. La virtud es una cualidad potencial. No se realiza más que cuando se actúa adecuadamente, puesto que hay que ser entrenado en ella. La virtud es una cualidad que se adquiere voluntariamente, pero requiere que uno sea justo, mesurado y razonable. En Ética a Nicómaco se describen ciertas virtudes éticas que es necesario poseer, como templanza, honradez, magnanimidad, sinceridad y virtudes dianoéticas, que son 5 y están descritas en el libro sexto y son la ciencia, el arte, la prudencia, la inteligencia y la sabiduría.